Estamos en el libro de Marcos, predicando expositivamente, sin versículo por versículo. Vamos a ver hoy en Marcos 14, versículos 1 y 2, lo que el Señor tiene que decirnos. Dice así la palabra de Dios: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Ahí vamos a parar hoy en cuanto a el texto y vamos a ver qué es lo que nos dicen estos versículos. Vamos a ver qué aprendemos de estos versículos. Le he puesto a este sermón por título El complot y el plan. Y al llegar a nuestro pasaje el día de hoy, ya es tarde en el día del miércoles. Seguimos en el miércoles. Ustedes recuerdan que el miércoles comenzó con el hecho de que el Señor pasó todo el día, desde la mañana, en Jerusalén, en el templo, tratando con sus adversarios, tratando con sus preguntas. Y habiéndose ya ido de Jerusalén y ascendido el monte de los olivos y estando ahí sentado, él ha dado respuesta a las muchas preguntas de sus discípulos tocante a los eventos futuros. Así que estamos a menos de 2 días de la crucifixión del Señor. Así que ahora el enfoque de las cosas cambia. Ahora ya no va a haber encuentros, choques verbales con Jesús. Y ahora nos tornamos hacia el desarrollo de un complot asesino y su ejecución. Sí, hemos llegado a la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo, la cual totalmente transformaría el curso de la historia y el futuro del hombre para siempre. De esto es de lo que se tratan los últimos 3 capítulos de Mateo, Marcos y Lucas. Y además los capítulos 18 al 20 de Juan. Y por lo tanto, es, creo yo, muy correcto que los evangelios dediquen tanto espacio a estos eventos, puesto que después de todo, ellos forman el eje de la salvación del hombre. Ellos forman el eje al-Wajira de la salvación del ser humano. En los capítulos finales de Marcos, vamos a ver a toda una multitud de gente que se reúne para las horas finales de vida de nuestro Señor. Y tan interesante como pudiera ser el desenvolvimiento de los eventos, ellos no son los protagonistas, más bien es Dios quien lleva el papel número 1 en esta historia de salvación. Porque a pesar de lo trágico, lo injusto y lo cruel de la muerte de Jesús, no fue su muerte el resultado de la traición de Judas Iscariote, ni tampoco su muerte fue el resultado del odio del Sanedrín en contra de nuestro Señor, ni tampoco fue su muerte el resultado de esa ejecución sin sentido de los romanos. No, la muerte de Jesús, así como su sepultura y su resurrección, fue el producto del plan propio de Dios. Miren, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús plenamente cumplen el propósito predeterminado y el plan orquestado desde antes de la fundación del mundo por Dios, según nos dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Por lo tanto, hoy día vamos a ver cómo el complot de los enemigos de Jesús cabe dentro del plan de Dios. Y para hacer eso vamos a comenzar viendo, examinando el pueblo y sus fiestas. Es el tiempo de las fiestas en Israel y Jerusalén, por lo tanto, vibraba con los muchos judíos que habían venido de todas partes de Israel, e inclusive de todas partes del mundo para dichas celebraciones. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura estaban por celebrarse tal como el Señor lo había ordenado ya más de 1500 años anterior, según Deuteronomio 16:1-8. Vamos a hablar un poquito acerca de estas fiestas para que podamos entender un poquito el significado de ellas. La primera fiesta
que se menciona aquí es la Pascua. La Pascua, la palabra Pascua, viene de la palabra hebrea Pesach, P-E-S-A-C-H, la cual significa saltar por encima de. Esta fiesta así se le denominó porque se refería al hecho de que mientras que el ángel de la muerte mataba a los primogénitos de humano y de animal de toda la familia egipcia, este ángel de la muerte saltó por encima de las casas de la gente del pueblo de Israel, así salvando las vidas de sus niños primogénitos. ¿Por qué? Porque habían puesto sangre de un cordero sacrificado en los postes de sus puertas, en sus casas. La Pascua se celebraba cada año en el día 14 del mes Nisan, más o menos la época de marzo-abril, modernamente, y se sacrificaba un cordero, y este era preparado para ser comido, según Éxodo 12, versículo 1 hasta el 14. A esta comida se le llama el Seder. Y bueno, esta comida se tenía que comer después de las 6 de la tarde, pero antes de la medianoche, para empezar el día 15 del mes Nisan. Aún hoy día los judíos aún celebran esta Pascua y comen esa cena. La segunda fiesta que se aproximaba era la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta conmemoraba el éxodo de Egipto y era celebrado, no por un día, pero empezando el día 15 del mes Nisan hasta el día 21, según las órdenes que Dios les había dado al pueblo en Éxodo 12, 17 al 20. Aún la Pascua debe ser celebrada primeramente y luego después esta fiesta del pan de levadura sin levadura. Ahora, a estas dos fiestas se les conocía básicamente como la Pascua, según Lucas 22:1, eran combinadas esas fiestas porque aunque una se celebraba primero y luego la otra empezaba, aún así los judíos simplemente lo veían como una sola fiesta. Y por eso es que aunque estamos en el miércoles y el siguiente día iba a ser la Pascua, aún así nos dice Marcos que las fiestas estaban a 2 días, porque ellos juntaban la Pascua con el pan sin levadura, las juntaban esas 2 fiestas. Bien, recuerden que les dije que Dios había orquestado todos los eventos en torno a la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo. Bueno, eso es cierto. Déjenme explicarlo de esta manera al ver el complot de los enemigos. Este es un complot pervertido. Es un pervertido complot de estos enemigos de Jesús. Los líderes religiosos judíos, conocidos también como el Sanedrín, odiaban a Jesús, o aborrecían a Jesús, como todos ya sabemos. Su aborrecimiento, su coraje, su enojo, su odio por el Señor era tan grande que querían matarlo. Inclusive se hablaba bastante de matar a Jesús. En los evangelios vemos cómo se habla tanto de matar a Jesús. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 6, en Marcos 12, 7, en Juan 7, 1 y 19, Juan 7, 25, Juan 8, 37 y 40, y finalmente Juan 11, 47 y 53, o hasta el 53, ¿verdad? Pero esto no fue algo que comenzó después de que su ministerio empezó. Toda esta plática, esta conversación en torno a la muerte de Jesús había comenzado desde mucho antes. Inclusive sus enemigos ya habían tratado de matarlo desde mucho antes, pero habían fracasado. He aquí los ejemplos. Herodes, ¿se acuerdan? Herodes falló en su intento de matar a Jesús cuando ordenó que todos los niños 2 años y menores fueran matados en Mateo 2, 13 al 18. Hacia el principio del ministerio de Cristo en Nazaret, cuando él acababa de predicar el Evangelio y enseñar que el Evangelio era también para los gentiles, la gente airada trató de despeñarlo, trató de lanzarlo a un voladero, pero fallaron, porque Cristo simplemente pasó por el medio de ellos y ellos ni siquiera se dieron cuenta, nos dice Lucas capítulo 4, versículos 24 y 30. Luego después, en Juan capítulo 5,
5, versículo 18, el Señor sanó a un hombre, lo sanó en un día sábado, y la gente lo quería matar por haber sanado en el día sábado, por decir que era el Hijo de Dios y por decir que Él y Dios eran iguales. Ahora, quiero que vean qué tan seria era la intención de los líderes religiosos de Israel de matar a Jesús. Vamos abriendo nuestras Biblias a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos 25 al 26. Y vamos a ver lo que decían acerca de Jesús. Quiero que observen al leer estos versículos cómo se le conocía a Cristo. Juan 7, 25 y 26. Entonces, algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procuran matar? Y ved, habla en público y no dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernadores reconocen que este es Cristo? Así que miren cómo le conocían a Cristo. Lo conocían como al que procuran matar. La gente conocía a Cristo como al que procuran matar. Así que el hecho de que querían matar a Jesús, el hecho de que el Sanedrín lo aborrecía a muerte y quería matarlo, era algo que se conocía comúnmente. Él era un hombre marcado. Bueno, finalmente llegó el día y trataba de cumplir sus intenciones homicidas. Inclusive en Juan 7, versículo 30, mandan a los oficiales de la sinagoga, a los policías, vamos a decirlo así, para que lo arrestaran y luego así matarlo. Pero estos fueron en busca de Jesús, lo escucharon hablar y regresaron con las manos vacías, maravillándose en torno a la manera en que hablaba Jesús y el poder y autoridad con los que predicaba. Esto nos dice Juan 7, 44 al 53. Ahora, para cuando llegamos a este pasaje, el Sanedrín, sin embargo, ya tenía muy firmemente puesto en su mente que había de morir Jesús. Así que esta decisión fue una decisión hecha exclusivamente por los líderes religiosos, por el liderazgo. Y ciertamente no era lo que la gente hubiera querido, al menos no en esta hora, no en este momento, no en este miércoles, no en este jueves. Todavía no. Después, claro, cambiaron de pensar y gritaban, crucifiquen. Pero por ahorita la gente no hubiera querido matarlo. Y por esta razón, Marcos nos dice en el versículo 1 que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Querían matarle, pero no hallaban la manera cómo, y estaban tratando a todo costo de hallar la manera de hacerlo. Ahora, la palabra aquí, engaño, es la palabra dolos en griego. Dolos significa, engaño literalmente, pero también es la palabra que comúnmente se usa para un anzuelo. En otras palabras, estos hombres querían capturar a Jesús como si fuera un pez gordo, un pez que mordía el anzuelo, que escondía, que tras de una cargada se escondía ese agudo pico que caía en la boca del pez. Lo veían como un animal y querían matarlo. Así que discutían entre sí, pues, cómo podrían fabricar algún tipo de razón ficticia que justificara el tomarle cautivo y darle muerte. Mateo nos dice en su relato que los principales sacerdotes y los ancianos eran los que estaban involucrados en este complot en contra de nuestro Señor, y además Mateo agrega que se reunieron en la casa, en el patio, en los atrios de la casa de Caifás, el sumo sacerdote, para planear estos nefastos actos. Eso lo encontramos en Mateo 26, versículos 3 al 4. Pero el versículo 2 de nuestro texto nos indica que no querían matarlo en la Pascua, en el jueves,
se rebelara. Ellos temían que la gente se sublevara. Después de todo, en estos tiempos había hasta 5 veces más la cantidad de gente normal en Jerusalén que normalmente hubiera habido. Había 5 veces más gente ahora. ¿Por qué? Por las fiestas. Así que durante estas fiestas no era algo fuera de lo común que hubiese manifestaciones, sublevaciones de algún tipo u otro, que hubiera encuentros físicos, pleitos. Josefo, el historiador judío, nos dice que varias décadas después de esta fecha de la cual estamos hablando, que tiene que ver con el Señor, hubo una enorme manifestación en la cual murieron 30,000 personas aplastadas por las grandes hordas de gente que corrían y demás. 30,000 gentes que murieron aplastadas por gente que los tumbaba y luego caminaba por encima de ellos. Y por lo consiguiente, los soldados romanos venían a Jerusalén en este tiempo del año, e inclusive el gobernador romano venía de Cesarea para personalmente observar y cuidar de todas las actividades que se llevaban a cabo. Era un tiempo algo tormentoso durante esta fiesta o estas fiestas. Así que el Sanedrín se acuerda. El Sanedrín se acuerda de la gran emoción, el gran entusiasmo, la gran aclamación del pueblo que gritaba, que lanzaba sus ropas y lanzaban ramas de palmas sobre el camino para que caminara el pollino del Señor Jesús. Y se acordaban de cómo aclamaban a Jesús como el Hijo de David en Marcos 11, versículos 8 a 10. Así que lo último que el Sanedrín quería era incomodar a la gente, inquietar a la gente para que así se rebelaran. Ellos sabían que si la gente se levantaba en algún disturbio, que entonces los romanos les considerarían a ellos, al Sanedrín, como líderes ineptos y les quitaría la autoridad, algo que ellos no podían ni siquiera considerar. Es más, tenemos una perspectiva muy de cerca cuando vemos la conversación, esa conversación privada que se lleva a cabo en la casa de Caifás. Vayan a Juan 11, por favor, Juan 11, y vamos a ver la conversación que se llevó a cabo en torno a todo esto. Juan 11, 47, vamos a ver los siguientes 6 versículos allí. Juan 11, 47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. ¡Wow! ¿Qué no hubiera sido precioso eso? Todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. ¿Se fijan? Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo él sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. ¿Se fijan? Estos son los líderes religiosos, por favor. Los que supuestamente eran los hombres más morales, los hombres más correctos, y eran los que estaban tramando la muerte de Cristo. ¿Cómo estaba su corazón? Así que la decisión del Sanedrín estaba hecha y era firme. Arrestarían a Jesús y lo matarían después de la Pascua para no perder ellos su autoridad ni perder control de Israel. Pero ese era el complot. Mas esto no es lo que Dios había planeado. Esto no es lo que Dios
decir, vamos a ver el plan de Dios. El plan de Dios. El plan, conforme al diseño de Dios, era de que Jesús habría de morir en Nisan 15, en el año 30 después de Cristo, y ser sepultado antes de comenzar el sábado a las 6 de la tarde del viernes. Ahora, ustedes se dan cuenta que dije aquí que él muere el 15 de Nisan. Ahorita en este sermón, en este texto, versículos 1 y 2, estamos en Nisan 13. 2 días después, Nisan 15, Cristo había venido. También dense cuenta de que dije que él murió en el año 30. Y algunos dicen, bueno, pues ¿por qué no tenía Cristo 33 años cuando murió? Claro. Lo que pasa es que hay un error en el calendario. Y creo que en algunas navidades pasadas, cuando predicaba yo de Lucas capítulo 2, hablamos acerca de ese error en el calendario. Y además se ha confirmado a través o con el uso de computadoras el hecho de que el calendario estaba equivocado, y para que la fecha concordara con el día, tenía que haber sido el año 30 cuando murió Jesús. Así que Jesús muere de 33 años, sí, pero muere en el año 30 por un error en el calendario, en que se dice que él nació en el año 1, pero en verdad nació 3 años anterior a eso. Bien, Jesús tenía que ser sepultado antes de las 6 de la tarde del viernes. Y eso sería muy difícil de lograr, considerando que ya era tarde en este miércoles. Y además, todo lo siguiente tenía que ocurrir. Primeramente, se tenía que hacer algún argumento falso en acusación de Jesús. Jesús tenía que ser arrestado, pues, entonces, el jueves. Se tenían que encontrar testigos falsos, alguien que estuviera dispuesto a mentir. Y la gente aclamaba a Jesús. No iba a ser fácil encontrar testigos falsos. Además, Jesús tenía que ser enjuiciado y tenía que ser sentenciado, a pesar de no ser culpable. Ustedes recuerdan cómo Pilato dijo que él no hallaba culpa en este hombre. Además, Cristo tenía que ser crucificado. Se tenía que convencer al gobierno romano de que crucificaran a Jesús, porque los judíos mismos no podían ni tener la autoridad, ni lo iban a hacer, porque eso iba en contra de la religión judía. Tenían que convencer pues al gobierno romano de que crucificaran a Jesús y darle muerte. Y lo tenían que hacer todo para que Jesús muriera para las 3 de la tarde y luego sepultarlo el viernes antes de las 6 de la tarde, 3 horas después. ¿Pero saben qué? Eso fue exactamente lo que pasó. Pero sucedió así solamente gracias a la obra de Dios, porque de no ser así, hubiera sido imposible que el Sanedrín hubiera podido lograr unir todos esos eventos en uno para que Jesús hubiese muerto tal y como sucedió. Aún a pesar de toda su planeación, de toda su inteligencia, de toda su influencia y de todo lo demás, el Sanedrín no hubiera podido lograr matar a Jesús si no hubiera sido por la mano de Dios. El plan de Dios no sería impedido. El plan de Dios era que Dios fuese matado en la Pascua. Por lo tanto, Dios mueve en el corazón del traidor Judas para que él se acerque al Sanedrín con su plan traicionero. Esa acción simultáneamente apresuró el cumplimiento de los deseos malévolos del Sanedrín y a la misma vez cumplió la voluntad predeterminada de Dios conforme a su itinerario. Pero no nos equivoquemos, no hay ningún error, no hay ninguna duda. Jesús no murió porque Judas lo traicionó. Lo repito, Jesús no murió porque Judas lo traicionó. Jesús tampoco murió porque el complot del Sanedrín trabajó a la perfección. Eso no era así. El plan no era tan ingenioso. No.
Juan capítulo 10, versículo 18. Dice Jesús, hablando de su vida, nadie me la quita. ¿Qué? La vida. Sino que yo, ¿quién soy yo? Dios, la doy de mi propia voluntad. Tengo, ¿quién? Cristo. Tengo autoridad para darla. Y tengo autoridad para, aquí viene, tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Miren, Jesús, el Dios hombre, en verdad murió una muerte real para ti y para mí, porque ese era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él murió injustamente a las manos de hombres malévolos, de hombres malos, y fue injustamente condenado y fue enjuiciado incorrectamente, pero todo eso se dio por causa de Dios. Ahora, démonos cuenta que Dios Padre tuvo una parte en la muerte de Jesús. Ese era su plan. Entonces, Dios Padre, de cierta manera, mató a Jesús. ¿Qué? Sí, Él lo planeó, Él puso todo en orden, Él puso todo en su lugar, todo en el sitio adecuado para que Jesús muriera. ¿Y por qué lo hizo? Él hizo que Jesús muriera para reconciliar a los pecadores a sí mismo mediante el sacrificio de Jesús, mediante la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. A este sacrificio de muerte, sepultura y resurrección de parte de Cristo para reconciliar a los pecadores al Padre, se llama expiación. Expiación. Y puesto que Dios hizo que Jesús muriera, nada más por los pecadores que habían de creer. Esta expiación es una expiación que le llamamos limitada o particular. Es una expiación limitada o bien una expiación particular. Cristo murió, pues, por aquellos que habían de creer. ¿Pero qué no murió por todo el mundo? Sí, murió por todo el mundo que iba a creer. Mas no murió por los que no iban a creer. ¿De veras? Sí, de veras. Porque si Él hubiese muerto por todos, aún los que no van a creer, entonces aún ellos se irían al cielo. Pero Cristo murió por ¿quiénes? Por los que van a creer. Y puesto que Cristo muere en el lugar puesto que Cristo muere en sustitución de todos los que creerían en Él, a esta expiación se le llama una expiación sustitutiva. Expiación sustitutiva, porque Cristo, pues, muere en tu lugar y en mi lugar para que no tengamos que ir al infierno. Él nos sustituye en la cruz. Ahora, ¿se acuerdan de las fiestas de las que empezamos a hablar? La fiesta de la Pascua, etc. Cristo es nuestro Cordero de la Pascua. Él fue el Cordero que fue sacrificado para que nosotros tuviéramos la salvación. Juan lo identifica en Juan 1:29b diciendo esto acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de nuestra Pascua. Cristo es el Cordero que hace que la ira de Dios en contra del pecado salte por encima de nosotros y no caiga en nosotros. Felipe, el evangelista, le predica al eunuco